Sí, simplemente resultó así. Como dije, empecé a leer, a escribir y a reflexionar, y esos fueron los temas que me vinieron a la mente mientras trabajaba en ello, justo como tú y yo estamos teniendo una conversación ahora. Y sabes, ¿tienes algunas notas de cosas que quizás quieras mencionar? Pero no sabemos con certeza absoluta hacia dónde se encamina esta conversación, ¿verdad? Y en qué temas nos vamos a ir adentrando, etcétera. Claro. Pero así es como el libro se armó. O sea, después de mucha edición cuidadosa y de cortar y de unir y de todo lo demás, simplemente tomó forma. Y esas eran las canciones, ¿sabes? No solo como aquí vamos a tomar Ride the Lightning. ¿Y de qué trata eso? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Anderson y este es un episodio muy especial en el que conversaré con el doctor William Irving. Él es el autor de El significado de Metallica, escribe las letras, también es el editor de Metallica y Filosofía, un libro escrito por varios autores. Además es el creador de la serie de cultura pop y filosofía. Disfruten de la conversación, hablamos sobre las letras, la filosofía, la adicción, el existencialismo, la rebelión y muchísimas otras cosas. Asegúrense de suscribirse y de seguir al doctor. William Irving se incorpora a sus redes sociales. Dejen sus comentarios y preguntas. Les agradecemos y esperamos que lo disfruten. Hola a todos los que nos sintonizan, soy Anderson para Cosmovisión y les agradezco muchísimo por acompañarnos. Hoy tengo el gran privilegio de estar con el doctor William Irving. Bill, sí, se le conoce como Bill. Es un gran tipo. Permítanme presentárselo directamente a él. Para quienes no lo sepan, Bill, eres profesor de filosofía en King's College en Pensilvania. Usted inició la serie de libros Filosofía y Cultura Pop, en la que habla de filosofía desde la cultura pop, incluyendo Beavis y Butthead, Matrix, creo que Black Mirror también. ¿Es así? ¿Es correcto? Exacto. Y eres un gran aficionado al metal de toda la vida. Tu libro más reciente es El significado de Metallica. Escribe las letras y ya está disponible en español. Así que, lo primero que quiero decir. Gracias. Gracias por haberse unido a nosotros. Gracias. Y aquí lo tienes en español. Sé que tú también ya lo tienes ahí. Así es. ¿Cómo se dice correctamente en español? El sentido de Metallica. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos enfocarnos en esta conversación contigo. Para nuestra audiencia española, para el público de habla hispana. Yo estoy en Colombia, en Medellín. Para ser un poco más específico. Seguramente ya habrás escuchado hablar de Medellín, ¿verdad que sí? Sí, me parece que sí. Definitivamente. Sí, hay un hombre llamado Pablo Escobar. Él... Sí, eso es justo lo que yo pensaba. Es que yo he visto la famosa serie de Narcos, que tiene muchísima relación con todo eso. Sí. Indirectamente existe una conexión con Master of Puppets, que trata sobre la adicción a la cocaína. Así que cortar tu desayuno en un espejo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y volveremos a ello cuando hablemos las adicciones en el Master of Puppets. Sí, eso sí es. Así que, pero antes que nada, establezcamos nuestras credenciales como verdaderos fans de Metallica. Escuché y leí en la introducción de tu libro que un amigo tuyo te dio una cinta de Ride the Lightning allá por el 84. Y luego, de hecho, tuviste la oportunidad de ver a Cliff Burton en vivo. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo fue aquella experiencia cuando conociste a Metallica allá por los años 80? Sí, así que supongo que tengo un estatus de los originales en ese sentido, aunque siempre hay alguien que se remonta a un pasado mucho más lejano. Pero sí, yo me inicié en Metallica con Ride the Lightning. Mi mejor amigo Joe en ese momento me había dado una copia de su cinta. Y claro, luego fui a conseguir mi propia copia del álbum en el vinilo. Veo que tienes el vinilo ahí detrás de ti. Y sí, así que ha sido de verdad una de las constantes más importantes en mi vida. Los amigos han cambiado y los lugares y todo tipo de cosas han cambiado, pero Metallica ha estado conmigo desde entonces. Y yo sí tuve la oportunidad de ver a Metallica con Cliff Burton en la gira de Master of Puppets, donde estaban abriendo para Ozzy Osbourne. Y de hecho fue mi gran fortuna quedarme varado
en el estacionamiento sin transporte después del concierto. Y pude ver a los chicos de Metallica, ¿sabes? Saliendo de su autobús de gira. Y sí, Hetfield en particular me impresionó. Los demás estaban sonriendo y pasándolo bien. Y simplemente había algo en él. Quiero decir, él proyectaba esa rabia y ferocidad. Sabes lo que vimos allí en el escenario. Y no recuerdo que él estuviera fuera del autobús tanto tiempo como los otros chicos. Sí, así es. Y, tuviste la sensación de que era el verdadero. Pues mira, para mí, desde este lado del mundo, me parece que eres una de las pocas personas que yo conozco que tuvieron la oportunidad de ver a Cliff en vivo. Y la verdad, y además, has tenido un encuentro personal con los integrantes de Metallica. Y creo que lo que dices de James, lo que él refleja, se va a ver en sus letras, en sus composiciones. Entonces, ¿cómo moldeó eso tu filosofía, tu interés en la filosofía? Sí, así que la adolescencia, los años de la adolescencia son para muchos de nosotros años realmente difíciles y duros, y así que Metallica realmente me habló tanto en términos de ira como de desesperación y miedo, sabes, realmente desde el primer momento. Y yo es que estaba pensando en algo, sí. ¿Qué edad tenías? Así que supongo que yo tenía unos 14 años, en aquel entonces, 14, 15. Sabes, las cosas ya no se mantenían firmes en su sitio como solían hacerlo la autoridad de los padres, de la iglesia y de la religión. Sabes, donde solía ser un poco más claro en el metal en general, pero Metallica y sus letras en particular, de verdad, me llegaron muy hondo. Y, sabes, ellos me han seguido hablando a lo largo de todos estos años. ¿Alguna canción en particular que te haya impactado? Bueno, Fade to Black realmente me habló justo desde el primer momento, porque yo estaba teniendo una crisis existencial y estaba en fondo de una verdadera desesperación y depresión. Y es interesante porque resulta que la canción no fue inspirada por sentimientos reales de depresión o ideas suicidas que James mismo tuviera, sino que él canalizó eso como un gran artista o un gran actor y realmente lo logró a la perfección. Sí, creo que tienes razón. Creo que perdió un dispositivo robado de su guitarra, no sé si era un pedal o algo así. Y es increíble cómo, ya sabes, la canción habla de depresión y él no estaba deprimido. Quiero decir, estaba triste y tal vez molesto por perder ese dispositivo. Tenemos una experiencia similar. Es gracioso que digas eso. Me presentaron a Metallica, probablemente tenía 12 o 13 años. Creo que fue alrededor del 96. Y un amigo mío me dio un casete de And Justice for All, y una de las primeras canciones fue Blackened y One. Y luego había un tipo en ese entonces que solía ir con un gran estéreo por toda la calle tocando Metallica. Y cuando escuchó que lo estaba tocando en mi casa, vino a mí, oye, ¿conoces The Master of Puppets? ¿Conoces They Killed Them All? Él era un experto, lo cual, ya sabes, para los latinos, muchas personas pueden tener amigos, pronuncian las letras casi perfectamente, pero no tienen idea de lo que significan. Entonces, estás hablando de crisis existencial. Creo que nos relacionamos mucho con eso. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cuál es la relación que ves desde un filósofo entre el existencialismo y el metal, particularmente Metallica? Sí, entonces una de las ideas centrales de la filosofía existencialista es la autenticidad. Uh-huh. Y realmente creo que Metallica se trata de eso, ¿verdad? Sí. Y entonces la autenticidad, ser genuino, ser fiel a ti mismo, así que si pudiera referirme a una canción en particular, aunque es un tema que aparece a lo largo de su catálogo de canciones, si piensas en la canción Unforgiven, Sí. la simple frase, ¿verdad? Nunca libre, nunca yo. Sí,
realmente encapsula en 4 palabras, y una de las palabras se repite ahí nunca, la lucha por ser auténtico, ¿verdad? Sí, La canción cuenta la historia de una persona, un joven que es como coaccionado desde el nacimiento, ya sabes, hasta la tumba para actuar y ser de maneras que no son realmente genuinas, que realmente no son él. ujú, Así que ser libre, ¿verdad? En el lado positivo, es ser tú mismo, ¿verdad? Permitir sí, ser tú mismo, expresarte, ser fiel a ti mismo, a pesar de todas las presiones que el mundo pone en ujú, actuar de diferentes maneras, pensar de diferentes maneras, ser de diferentes maneras. Y ya sabes, volviendo a tus preguntas iniciales sobre cómo llegué a descubrir Metallica a esa edad joven, ya sabes, cierto. en la adolescencia temprana y los años de adolescencia. Quiero decir, fue cuando realmente comencé a sentir eso más agudamente, ¿verdad? Y creo que mucha gente lo hace, Cierto. ¿verdad? Que era, ya sabes, relativamente fácil ser quien quería ser de niño. Pero, ya sabes, los años de adolescencia, la adolescencia son los años cuando tú Creo que esos años son difíciles. sí, sí, y te das cuenta de que tienes más opciones, y las elecciones que puedas querer hacer pueden no coincidir con las elecciones Ujú, que los padres o la iglesia o los maestros o los entrenadores o quien sea tengan en mente para ti. sí. Bueno, básicamente eso, incluso hoy creo que Metallica todavía resuena cuando las personas y los jóvenes quieren ser auténticos porque el pensamiento grupal y probablemente la política de identidad y las ideologías, quiero decir, es realmente difícil tratar de ser auténtico, y no conformarse. ¿Cómo ves eso desde hace casi 50 años que Metallica está presente hasta hoy en día? Eso todavía resuena, ¿verdad? La cuestión de la autenticidad. Y cuando mencionas Unforgiven, no quiero perder esta idea, es que creo que esta es una cita tuya, no recuerdo si es de este libro o de Metallica y Filosofía, pero dice que el narrador se da cuenta de que la vida es guerra y por lo tanto comienza la virtud del guerrero con la misma, ya sabes, idea de autenticidad, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Entonces, la idea de que la vida es guerra, y ese es un tema que atraviesa muchas canciones, ¿verdad? Pero lo entiendes en el primer álbum de Kill 'Em All, ¿verdad? Donde Cierto. ya sabes, obtienes esta idea de virtudes de guerrero, ¿verdad? De como dureza y coraje, implacabilidad, y ya sabes, todas estas cosas que podrías asociar con héroes, ya sean héroes de la antigua Grecia o Roma Cierto, o samuráis o quien quieras pensar, ¿verdad? Esto sí. tipo de... Sí, sí. Y mencionaste como la decepción de la religión. Recuerdo que comencé a asistir a la iglesia a principios de los 2000 y tenía los CDs, algunos CDs de Metallica, creo que naturalmente rodaron y recargamos. Y un tipo de la iglesia dice, sabes, tenemos que romperlos, son una puerta al diablo. Sí, Y entonces noté que algunas personas se decepcionan de su religión, pero es más como una religión organizada. Y para mí creo que la virtud o mentalidad del guerrero es muy útil, ya sabes, para que no caigas en la adicción, por ejemplo. ¿Sí? sí, sí. Así que sí, hay esto, eso es lo que digo, algo así como el guerrero y el héroe, ¿verdad? Como todos Sí, en las canciones se piensan a sí mismos como, ya sabes, cabalgando con los 4 jinetes, ¿verdad? Como uno de esos tipos de héroes luchando contra el señor fantasma, ya sabes, lo que sea que pueda hacer, cierto. en lugar de solo como el soldado en Disposable Heroes, ¿verdad? Sí, ¿Quién realmente no es considerado un héroe, sino más bien una especie de peón en el juego de ajedrez, ¿verdad? Una organización, sí. correcto, como se critica en Leper Messiah o The God That, Absolutamente. ¿verdad?
puede realmente frustrar al individuo, ¿verdad? Y simplemente decirte que te alinees con lo que se espera dentro de la organización, ¿verdad? Como el Sí, que encuentras en la iglesia, que te dice que tienes que, ya sabes, romper esos ideas, ¿verdad? Mientras que el verdadero, sí, ¿verdad? El verdadero cristianismo o cualquier religión que sea realmente llama a un tipo de compromiso o relación individual con lo divino. ¿Sabes? Más bien sí. organizacional. Y recuerdo que sí, creo que tienes razón. Y recuerdo en los años 80, y mencionaste en el libro que el televangelista Jimmy Swaggart y ese tipo de predicadores, recuerdo que incluso criticaron, ya sabes, a las bandas de metal cristiano de esos tiempos. Sí. Y de hecho, ya sabes, fueron un gran ejemplo de hipocresía. Y creo que el metal responde a su guerrero. Y creo que es compatible, no sé si me das tu opinión sobre esto, es totalmente compatible tener tu fe, mantener tu fe y ser un guerrero, porque quiero decir, la verdad es que la vida es sufrimiento y por eso hay canciones de guerra, depresión, adicción, etcétera. Sí, no, creo que eso es correcto. Mencionaste, como las bandas de metal cristiano. Yo era un gran fanático de Stryper Oh, sí, en aquellos días. Y Soldiers Under Command sí, era es un clásico. su gran álbum, ¿verdad? Y termina con el Battle Hymn of the Republic, que en particular, ya sabes, está llamando a la gente a romper con una especie de conformidad y a realmente, ya sabes, un individuo dedicado, tomando un riesgo a favor de una causa. Así que sí, Sí, hay tensión entre los dos, pero no hay una contradicción absoluta, ya sabes, entre ser tanto un guerrero como el cristiano religioso. sí. De nuevo, porque necesitas pensar lo que estás viendo, necesitas pensar. Quiero decir, esto se trata de pensar y eso es filosofía. Entonces eres el editor de Metallica en Philosophy de 2007. ¿Cuál fue el proceso de escritura? Ahora eres el autor de Write the Lyrics. ¿Cómo fue el proceso de meditación, reflexión? Ya sabes, escribir requiere mucho de... Ujú. ¿Cómo esas ideas, ya sabes, llegaron como llovieron en tu cerebro y así puedes, ahora está en un libro? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Sí, sí. Gracias por preguntar, ¿verdad? Así que originalmente había, como mencionaste, este libro Metallica and Philosophy, que es parte de toda esta serie de libros, como mencionaste, ¿verdad? Con Black Mirror and Philosophy y South Park and Philosophy, etcétera. Y había escrito un capítulo para eso, que era sobre esto. Sí, Estás preguntando sobre... hay uno, sí, así que hay una buena colección de algunos de ellos para la cultura pop y la filosofía, introduciendo la filosofía a través de la cultura pop. Sí, pero así tuve la oportunidad de escribir eso y había escrito mucho desde mi propia visión general de el desarrollo lírico, que ves estos temas de virtudes guerreras, particularmente sí, tararear todo y siguiendo eso, ¿verdad? Ya sabes, y hablé sobre la crianza de Hetfield con virtudes cristianas y yendo más allá, pero nunca realmente terminé de pensar y aparentemente escribir sobre Metallica. Y de hecho comencé a escribir lo que resultó ser el libro del que estamos hablando principalmente aquí, The Meaning of Metallica, solo como un breve post en un blog, principalmente hablando sobre este libro, Educated, que es ujú, una mujer que fue criada en un hogar mormón fundamentalista. Y me encontré citando a Metallica hablando de eso y ujú, en un artículo sobre Metallica en lugar de sobre ese libro. Y sí,
terminó siendo una cuestión de terapia para mí mismo y reflexionando sobre todas estas diferentes maneras en que las letras de James Hetfield me han impactado y lo que han significado para mí. Y ya sabes, al principio no estaba realmente ni siquiera destinado como un libro para publicación, sino realmente solo mis propias reflexiones. Reflexiones. El valor terapéutico de Sí, las letras de Metallica. Y así, pero ahora es un libro y un libro en sí mismo no es algo que esté terminado, ¿verdad? Pero ya sabes, creo que un buen libro es, me gusta decir, un iniciador de conversación en lugar de un finalizador de conversación. Y sí. es maravilloso para mí estar aquí contigo ahora teniendo una conversación que fue capitalizada por el libro. Sí, no, me emociona y es muy alentador tenerte como fan de Metallica y pensando en las letras, porque de hecho tengo que contarte una historia. Aprendí inglés a través de Metallica, me inspiré para aprender inglés a través de Metallica. Realmente recuerdo que tomaba un casete y no había internet en esos días, no había inteligencia artificial, no había Google Translate, para nada. Solo había una revista que los chicos de la secundaria llevaban a clase y la compartíamos. La compartían y algunas de las letras estaban allí, pero a veces con un casete solo, retrocediendo y reproduciendo de nuevo, educando tu... Sí, Yo, ya sabes, le doy crédito a Metallica por mi inglés. eso es increíble. Espero que a alguien les pase esto para que lo escuchen. Apuesto a que en realidad no eres la única persona y apuesto a que no eres la única persona de habla hispana que fue inspirada, ya sabes, para Sí, inglés escuchando a Metallica, pero es increíble. sí, puede sonar gracioso y loco para algunos, pero cuando le estaba enseñando inglés a mi hijo, él tenía 8 años. Sí. Le di la canción Hero of the Day para que la aprendiera y la cantara, Ajá, sí. y ahora es bilingüe. Eso es increíble, eso es increíble. Sí, sabes que también es algo gracioso, mencionaste eso, mi propia conexión con eso, obviamente no, este es mi idioma nativo, pero al escribir el libro, una de las cosas que hice fue memorizar canciones Sí, y cantarlas, porque realmente no, ya sabes, miras las palabras en una página o en una pantalla o intentas recordarlas de memoria y no es lo mismo, pero al cantarlas y la mayoría de mis cantos los hice en la ducha, sí, porque no puedo, memoria, melodía, obtuve una perspectiva totalmente diferente, no totalmente diferente, pero obtuve algunas ideas reales sobre de qué trataban las canciones de una manera que no lo hacía solo escuchando o como escuchando junto. Cantarla en voz alta y escucharla yo mismo y pensar en ella cantando. sí. Fue una experiencia realmente genial. Lo que me lleva, sí, lo que me lleva a esto. Creo que cantar se vuelve muy terapéutico. Ujú. Háblanos un poco sobre el elemento de purga de Metallica, el elemento catártico que esta música proporciona. Como en Fade to Black, recuerdo a un autor cristiano diciendo que la canción fomenta el suicidio, pero creo que es todo lo contrario. Está mostrando a la gente que puedes hacerlo, puedes superar. Entonces, ¿cómo es esa experiencia vicaria al escuchar a Metallica? Sí, sí. Es una vieja pregunta filosófica que se remonta a Aristóteles, quien primero se preguntó por qué a sus contemporáneos les gustaba ver estas obras como Antígona o Edipo Rey, donde suceden cosas horribles, ¿verdad? Y creo que se relaciona con la música de Metallica. Como, ¿por qué querrías escuchar música que te hiciera enojar o te hiciera sentir triste o te hiciera sentir miedo? Sí, Ya sabes, la respuesta de Aristóteles es esta palabra catarsis, que solo significa como una limpieza o una purga, ¿verdad? Como, correcto. ya sabes, un buen llanto es limpiador de esa manera, ¿verdad? O aliviarte al, ya sabes, sacar algo de tu pecho o de tu conciencia también. Que estás liberando lo que sientes en ese momento. Eso es verdad.
Y entonces mencionaste en particular Fade to Black, ¿verdad? Como no es una canción que esté destinada a fomentar el suicidio, todo lo contrario. Y dicho, y para mí, y soy uno de muchos que puede decir que en realidad me ayudó a alejarme del suicidio en mi momento más bajo. Sí, Porque realmente podía sentirlo y pensarlo hasta el final. Y como dijimos antes, aunque resulta que James no estaba sintiendo esas cosas en particular, me hizo sentir, ya sabes, menos solo. sí, tal vez eso es, ya sabes, eso creo que él muestra a James hasta el día de hoy. Esos son tal vez patrones de sentimientos que han estado con él todo el tiempo y simplemente los puso en sus letras. Oh, sí, no, quiero decir, ciertamente, ya sabes, tuvo sus días de desesperación y lucha. Quiero decir, ya sabes, The Struggle Within the Black. Es realmente una canción que encapsula mucho de lo que está pasando en su vida y lo que está pasando líricamente a lo largo de, ya sabes, a lo largo de las grabaciones. Sí, entonces el libro aborda religión, adicción, locura y confusión, muerte, guerra, justicia, libertad, aislamiento emocional, control y resiliencia. Sí, Eso es mucho. sí, simplemente resultó así. Como dije, comencé a leer, escribir y reflexionar, y esos fueron los temas que vinieron a mi mente mientras trabajaba en ello. De la misma manera que tú y yo estamos teniendo una conversación ahora. Y ya sabes, tienes algunas notas de cosas que podrías querer mencionar, Sí, pero no sabemos con certeza hacia dónde va esta conversación, ¿verdad? ¿Qué temas abordaremos, etcétera? correcto. Así es como el libro se unió. Quiero decir, después de mucha edición cuidadosa, corte y empalme y todo lo demás, simplemente se convirtió en... Y esas eran las canciones, ya sabes, no solo como aquí, vamos a tomar Ride the Lightning y de qué trata, vamos a tomar Master of Puppets y de qué trata, ¿verdad? Sí, Como cada capítulo cruza varios álbumes y varias canciones y ya sabes, hace conexiones que se me ocurren y creo que son reales y ya sabes, tal vez de interés, ya sabes, para el lector también. sí. Y profundizaremos un poco en algunas de las canciones. Dices que estás muy abierto a recibir comentarios y que la gente se conecte contigo. ¿Has recibido alguna crítica o respuesta de los fans? ¿Cuál es la retroalimentación que has recibido por tus propias interpretaciones? Quiero decir, es casi decepcionante que no haya recibido más negativas, pero tal vez sea porque Te entiendo. muy abierto, ya sabes. Ya como mencionas, ya sabes, en el libro digo, aquí está mi dirección de correo electrónico, aquí está mi usuario de Twitter y he recibido, ya sabes, muchos correos agradables, pero creo que si no me hubiera abierto proactivamente de esa manera, podría haber recibido más negativas. Y ya sabes, también invito lo negativo. El desacuerdo puede ser más interesante y más fructífero que el acuerdo. Sí, Así que, por supuesto, cualquiera que esté escuchando o se tome el tiempo de leer algo que digo o decimos no tiene sentido o piensas algo diferente, eso sería genial. Me encantaría saber de ti sobre eso. agregaremos esa información de contacto en la descripción de este video. Claro. Y sabes, Bill, la primera vez que supe de ti fue en el podcast Metalopoly con Clint y me sorprendió mucho. Yo estaba como, ¿qué? ¿Hay un libro de Metallica? Y bueno, no lo podía creer. Y es interesante ahora que vi el... Prefiero leer en inglés para obtenerlo directamente del autor. Ajá. Y vi que en la versión en español no traducen bien las letras. Sí, Dicen el significado de las canciones. Y ahí está. Pronúncialo para mí. El significado... el sentido de Metallica, el significado de sus canciones. Sí. Entonces, en lugar de escribir las letras, dicen el significado de sus canciones. Me pregunto por qué no usaron la traducción de ride, como montar un caballo o ride the lightning, escribir las letras. Pero las traducciones siempre son difíciles.
Así que vamos a ello. Me encanta cómo titulas y conectas las canciones, como en el capítulo 1 ves The Creeping Leper Messiah That Failed. Me encantan esas conexiones de Ride the Lightning, a Master of Puppets, al Black Album. Ahora, The Creeping Death es, quiero decir, esas canciones tienen muchos matices religiosos. Sí, sí, así que dicho eso, cada capítulo tiene un pequeño subtítulo que es una especie de mezcla de algunas de las canciones, al menos que se discuten en el capítulo, ¿verdad? Y entonces Sí, comienza con Creeping Death de Ride the Lightning, ¿verdad? Que es una reinterpretación de la historia en el libro del Éxodo, de la correcto. huida de Egipto y en gran parte está inspirada en la banda viendo la película Los 10 Mandamientos. Charlton Heston. Sí, la famosa película de Charlton, y Cliff Burton de hecho comentó, hey, eso es como la muerte acechante al ver la representación visual. Sí. Sí, Eso es increíble. Quiero decir, creo que tu discusión en ese capítulo te preguntas quién es el elegido de la canción y cuestionas cómo podría interpretarse la canción desde la perspectiva del narrador. Como típicamente la gente se pone feliz, ¿sabes? Los cristianos se ponen felices porque Moisés, ¿sabes?, abre el mar y son libres, pero muy pocas personas reflexionan sobre la tragedia para el faraón y su gente que mueren y sus hijos. Y, ¿sabes? Háblanos un poco sobre ese proceso de pensamiento. sí, quiero decir, es una canción fascinante en ese sentido, ¿verdad? En que muestra la venganza que Dios está teniendo, ¿verdad? Pero no pinta al Dios de la Biblia de una manera muy positiva, porque, ¿sabes? No podría haberlo hecho de una manera más amable o gentil, solo deja ir a la gente, ¿verdad? Pero el faraón, quiero decir, y todo esto está basado en la historia bíblica del Éxodo, el faraón se está ablandando y Dios endurece su corazón, ¿verdad? Y todas estas plagas, Hay mucho misterio ahí. la de matar al primogénito de todos los egipcios, ¿verdad? Esa es la muerte acechante en sí misma y Sí, cuando escuchas la canción te identificas con este terrible agente de muerte, esta muerte acechante, ¿verdad? Y sí. cuando escuchas la canción en concierto, todos están cantando, muere, muere, muere por mi mano, ¿verdad? Y Es una locura, sí. sí, es una locura. Y luego reflexionas sobre ello y de alguna manera, sabes, es una crítica de esa representación de Dios, ¿verdad? Sí, Que, sabes, ¿por qué un Dios todo amoroso y todopoderoso sería tan desagradable y vengativo de esa manera, verdad? Y sí. Sabes, cuando estaba leyendo ese libro, estaba como pensando en voz alta y viendo a Dios mismo como un guerrero. Y ese es un concepto que algunos teólogos han propuesto en el Antiguo Testamento. sí, Y en cuanto a la venganza, estaba pensando, y tal vez esto sea una respuesta a, sí, es que si recuerdas al principio del Éxodo, el faraón está matando a los bebés recién nacidos y ahora le matan a sus primeros hijos. Así que evidentemente es venganza y hay mucho en qué pensar sobre eso, pero es más una crítica, no es una celebración de ello, es más una crítica. sí, sí. No, quiero decir, hay ese tipo de ojo por ojo, ¿verdad? Moisés, Sí, sabes, la matanza de inocentes, y pero quiero decir, hay implícita esta crítica, ¿verdad? De, correcto. sabes, el faraón es un hombre, Dios es un Dios, ¿verdad? Y no tendría que involucrarse en este tipo de ojo por ojo, por venganza, pero él es el Dios de este clan de la edad de hierro, de Sí, gurús, ¿verdad? Y tal vez sea apropiado para el tiempo y el lugar, pero luego obtienes una representación muy diferente de lo divino, ¿sabes? En correcto. Buen Pastor, ¿sabes? En el Nuevo Testamento. Sí, y sabes, estaba hablando con un amigo, él dirige un bar de rock y me preguntó, amigo, no entiendo la relación entre el metal y la religión. Y yo le dije, amigo, hay mucha relación entre el metal y la religión, ¿Sí? lo que me lleva al Leper Messiah.
El Leper Messiah es otra protesta contra los falsos predicadores, ¿sabes? Salud y riqueza, ese tipo de evangelio de la prosperidad y similar a una reforma. Creo que lo mencionas en el libro cuando, sabes, Martín Lutero protestaba y cuéntanos un poco sobre eso. Creo que esa sección es increíble. Sí, sí. Entonces, Leper Messiah, ¿verdad? The Master of Puppets. Mencionaste antes y lo volviste a referir, sabes, de los años 80, ¿verdad? Y a Jimmy Swaggart y Jim Baker. Todos esos tipos estaban ahí, ¿verdad? Con su propia versión de lo que hoy comúnmente llamamos el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Ajá. Con, Correcto. nombra a algunos de los que están ahí hoy, pero todos están familiarizados, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y esta crítica en realidad vino antes, ¿sabes? La canción vino antes de que muchos de ellos cayeran en desgracia y perdieran el poder con un montón de Correcto. escándalos y todo lo demás, ¿verdad? Sí, quiero decir, es como cuando ves algo que no está bien y eventualmente algo sucede y dices, tenía razón, mi diagnóstico no estaba tan equivocado. Te lo dije, ¿verdad? Y quiero decir, de alguna manera tienes a James Hetfield actuando como un profeta, ¿verdad? Sí, Tú sí, señalando los pecados de la época y, sabes, tal vez incluso prediciendo, sabes lo que sucederá, pero es aún más complejo que eso, ¿verdad? Porque no solo en la canción está señalando la hipocresía de los predicadores, sino que está señalando con el dedo a aquellos que siguen ciegamente. exactamente. ¿Sabes? A los predicadores, ¿verdad? Sí, yo, No siendo auténticos, no pensando por sí mismos. sí, se convierte, Leper Messiah se convierte en una variación de Master of Puppets porque están moviendo los hilos y prometen, pero al final se ríen de sus seguidores, ¿verdad? Sí, sí. No, hay una visión realmente cínica sobre eso, ¿verdad? Así que sí, como el Master of Puppets o como el general o quien sea detrás de los héroes desechables, ¿verdad? Quien realmente tiene muy poco Sí, por la gente, lo que están. llegar a eso. Sí. Queremos hablar un poco sobre la guerra, pero en cuanto a Master of Puppets, no quiero perder la oportunidad de mencionar. Sabes, hay mucho, así que tengo que ser muy selectivo. The Cat That Fell, obviamente, es más personal para James Hetfield con la ciencia cristiana. Algunas personas dicen, sabes, no es cristiano y no es ciencia, pero es una rama del cristianismo y me parece que James ha evolucionado en su algún tipo de fe cristiana porque como en Hardwired hay mucho simbolismo cristiano como Esa es una gran historia, quiero decir, y él es muy reservado y muy cuidadoso con sus propios pensamientos. Quiero decir, ajá, vemos muchas críticas a la religión organizada y al cristianismo en los primeros álbumes que surgen de su propia experiencia de una educación muy cerrada en la ciencia cristiana. sí, Sabemos que, sabes, ha crecido y evolucionado y cambiado. Quiero decir, solo mira sus tatuajes con una gran cruz en su pecho sí, y una, sabes, representación de Jesús. Y, sabes, no podemos leer su mente y saber con certeza, sabes, lo que él, sí, sobre eso, ese tipo de cosas, pero claramente sí. una parte importante. Sí, quiero decir, y algunos fanáticos necesitan entender que todos evolucionamos, todos cambiamos. Como algunas personas todavía están molestas, había un tipo el otro día diciéndome, ¿sabes? Metallica fue Metallica solo hasta The Black Album. No escucho nada más. Y sabes, la gente, Sí. y nosotros crecemos. Sí, pero quiero decir, solo para darle a esa visión su debido lugar, cuando piensas en retrospectiva, quiero decir, habiendo vivido eso con ellos, eran tan auténticos y tan en contra de cualquier tipo de diluir lo que hacían, ¿verdad? Como, sabes, famosamente no harían un video para MTV cuando MTV quería un video. Sí,
no cambiarían su estilo ni nada por el estilo, y eso es lo que realmente atrajo a tantos de nosotros, a ellos, entre otras cosas. Correcto, la cosa de la autenticidad, sí. Sí, así que ver ese cambio y en cuanto al tiempo, sabes cuándo cambió, sabes, particularmente a principios de los 90, es cuando el metal realmente los necesitaba más y cuando se volvieron menos metal, ¿verdad? Esto fue, sabes, Ajá. todos los, sabes, las bandas de cabello malas estaban, sabes, diluyendo el metal. Quiero decir, los 90 fueron difíciles para todas las bandas de metal. Sí, excepto, quiero decir, lo que estaba pasando de maneras que realmente no registré en ese momento y todavía no soy un gran fanático había Sí, un gran underground en el death metal y el black metal. Sí, correcto. fue lo que tomó las ondas de radio y la popularidad, pero, sabes, había metal real sucediendo, Sí, underground con el death metal y el black metal. sí. Quería hablar sobre la conexión entre Master of Puppets, The House That Jack Built y The Hardwire. Creo que hoy en día con el crecimiento de Internet y tantas era digital, videojuegos, muchas otras formas, creo que la adicción es realmente un problema en la salud mental. Hay muchas maneras de ser un adicto y el adicto por un tiempo piensa que está bien y a veces admite que es un adicto, pero no hablará o hablará de una manera que nadie entiende. Cuéntanos un poco sobre esa relación de, sabes, esas canciones y cómo eso refleja tu filosofía de necesitamos ser libres, podemos estar sobrios. Sí, sí, entonces esta es una gran pregunta y, sabes, es muy personal para mí. Y como mencionaste, hay muchas cosas a las que una persona podría volverse adicta, ¿verdad? Y Ajá, cada día más, ya sea a los videojuegos o al internet o a la pornografía o a cualquiera de estas cosas a las que la gente se vuelve adicta. Pero, ¿sabes? Parte de la ironía de Master of Puppets que, ¿sabes? Mencionamos, sí, ¿sabes? Al principio, como literalmente en algunos aspectos sobre la adicción a la cocaína con la línea, corta el espejo. volvamos a Pablo Escobar. Sí, sí, sí. Pero Hetfield en sí mismo era mayormente antidrogas, aparte de, ya sabes, Sí, un poco de experimentar y más como el alcohol, sí, alcohólico. un tipo de alcohol y era un alcohólico en toda regla en el momento de escribir esa canción, pero también estaba en la cima de su carrera como compositor, músico, etcétera. Sí, Y, sabes, bien pudo haber pensado que era inmune a, sabes, cualquiera de los inconvenientes de eso. muchos de nosotros podríamos haber pensado eso. Claro, pero de nuevo sabes, ¿por qué escribir una canción sobre la adicción si no crees que tienes algún tipo de problema con eso, verdad? Cierto. Creo que incluso en ese momento él tiene esta especie de realización de que, sabes, tal vez tiene sus propios problemas, ¿verdad? Sabes, Sí, realmente en su caso con el alcohol, aunque, sabes, hay otras adicciones potenciales a, sabes, la ira, ah, a todo tipo de sí. cosas, ¿verdad? Quiero decir, y todos los traumas de, sabes, de nuevo la ciencia cristiana, su madre, su padre, había muchos problemas allí. Oh, sí, y entonces, sabes, sea lo que sea, ya sean drogas, alcohol o lo que sea que una persona esté usando para lidiar con el dolor, ya sea el terrible dolor traumático de la pérdida de su madre y el, sabes, algo del trauma del fundamentalismo religioso, lo que sea, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero, sabes, de nuevo, la canción en sí se cuenta desde el punto de vista de un narrador malévolo que es el Master of Puppets, ¿verdad? Y Sí, piensas que eres libre y piensas que estás obteniendo lo que quieres de esto, pero al final, ¿verdad? El Master of Puppets solo te va a usar sí. y siempre hay otro.
Y creo que ese elemento del narrador hace que la experiencia catártica sea más profunda, porque hay un narrador, no es James, no eres tú, es alguien, ¿sabes? Exhalando, por así decirlo, esta canción y luego tú viéndola, te ayuda un poco, ¿sabes? A vivirla de una manera vicaria, más existencial. Oh, sí, y es ingenioso narrarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Ajá. Sabes de nuevo que tienes un narrador malévolo similar en Disposable Heroes, pero eso tiene un poco más de sentido. Hemos, sabes, visto ese tipo de cosas antes con el general, que realmente no se preocupa por los hombres que están siendo enviados a la batalla, Sí, pero pensar en la adicción en sí, y luego resulta que aunque puedas pensar en la adicción como algo más grande y fuera de ti, realmente es parte de ti. está dentro de ti. Sí, está dentro, lo cual, sabes, es bastante difícil cuando estás maltratado desde afuera, ¿verdad? Por padre, maestro, entrenador, sabes, general, lo que sea. Pero cuando te das cuenta de que es todo un trabajo interno y te lo estás haciendo a ti mismo, quiero decir, eso es catastrófico. Sí, sí. Pienso en la canción Molten to Flame. Hay una sección que dice High Again y me suena que cuando grita High Again es como decepción o como el narrador diciendo, hombre, lo hiciste de nuevo. ¿Por qué? Como esto no puede estar pasando, estás drogado de nuevo. Oh, sí, sí. No, y quiero decir, esa es una gran canción reciente. Creo que fue parcialmente inspirada por la cantante Amy, Sí, ¿sabes? Y su trágico final como resultado de las drogas ajá. y el alcohol. Y es lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Quiero decir, no es una historia nueva. Quiero decir, en la era del rock, ¿sabes? Se remonta a Jim Morrison y Jimi Hendrix y Janis Joplin. Y, ¿sabes? Lo rastreas hasta el presente, ¿verdad? Oh, sí, sí. Al menos quiero decir, hay una buena cantidad de inspiración en Death Magnetic, Lane Staley, de Alice and James, ¿sabes? Quien perdió Sí, a la adicción. Y simplemente sigue y sigue, ¿verdad? Y se ve realmente bien cuando estás volando alto, alto de nuevo, como dices ahí, ¿verdad? Que es probablemente el momento en que James está en Master of Puppets, ¿verdad? Está en la cima de su carrera, ¿verdad? Todos se inclinan ante él como este maestro completo, pero realmente está siendo controlado él mismo por la bebida, incluso en ese momento. cierto. Sí. Quiero decir, es fascinante cómo puedes encontrar todos estos temas en Metallica, por eso han podido influir a millones, literalmente millones de personas. Sí, He estado con toda mi familia en conciertos de bandas sinfónicas y ya sabes, desde mi hija de 10 años hasta mi esposa, mi hijo y yo, todos disfrutamos del espectáculo. Y de alguna manera ahora tiene más sentido, es más comprensible, más aceptable, no como el pánico satánico de los años 80, que bueno, sí. Quiero decir, eso es parte tal vez el peligro de esto, de alguna manera, ¿verdad? Es que se ha vuelto tan aceptable y popular que ya no es peligroso. sí, Honestamente, no he ido a verlos en las últimas giras. Ya sabes, es un tema con los viajes y el costo de entrar a un concierto y estoy viejo. sí, Pero también es como, ya sabes, los vi cuando eran realmente crudos y vibrantes. los has visto con Cliff, eso es, Sí, y ahora es más un asunto familiar, lo cual es genial. sí, La gente viene con sus hijos e hijas e incluso nietos y nietas y ya sabes, salen pelotas de playa cierto, pero ya sabes, no es lo mismo que era, ¿sabes? Quiero decir, es sí. genial a su manera, pero hay algo un poco triste en el sentido de que lo que estaba ahí ya no está.
Sí, creo que tienes razón, creo que tienes razón. Y hay otro tema que me gustaría abordar contigo, es la guerra. Mucho que puedes desmenuzar, que realmente desmenuzas de las canciones, pero creo que la guerra es obviamente un tema en su mundo y a través de Metallica. No sé si a James le gustan las películas del oeste. Creo que hay una canción donde dice, estamos sin suerte. Creo que escuché eso de Clint Eastwood en una de sus películas. Oh, Y ya sabes, mi papá en los años 80 luchó contra la guerrilla docenas de veces y nunca hablamos de eso. Él podría no ver el video, pero creo que el PTSD es un problema. Y Disposable Heroes habla de eso. The Day That Never Comes, One, ya sabes, dignidad humana. ¿Vale la pena vivir en una cáscara? Cuéntanos un poco sobre la guerra en Metallica. sí, es un gran tema en Metallica porque parece ir en diferentes direcciones. Kill 'Em All celebra estas virtudes guerreras y romantiza la idea de luchar contra, ya sabes, puedes destruir. ¿Puedes destruir? Sí, puedes destruir todo ese tipo de cosas. Jump the Fire, sí. Pero cuando llegas a Ride the Lightning, se vuelve más crítico, ¿verdad? Porque la realidad de la guerra no es la versión de película de la guerra donde eres algún tipo de héroe, ¿verdad? Pero Ride the Lightning tiene For Whom the Bell Tolls, que está basado en el Ernest, Ok, sí. ¿verdad? Donde tienes que preguntarte si realmente vale la pena, ¿verdad? Y cuando llegas a Master of Puppets, tenemos Disposable Heroes, que ya hemos mencionado bastante, ¿verdad? Donde claramente no vale la pena, ¿verdad? Y luego llegas a And Justice for All, que mencionaste como una especie de punto de entrada, ¿verdad? Con One, donde ya sabes claramente lo que esta persona ha sufrido y el destino que ahora está soportando no valió la pena, ¿verdad? Y luego Sí, que mencionas, una de mis canciones recientes favoritas o semi-recientes es Confusion de Hardwired sí. Self-Destruct, que fue inspirada por la película American Sniper y toda la idea de intentar volver a casa de la guerra, Sí, ¿verdad? Como literalmente puedes estar en casa, pero no dejas sí. eso se queda contigo. Sabes, estoy bastante seguro de que recuerdas la primera película de Blood con Stallone. Sí, Rambo. sí, Creo que al final de la película hay un diálogo donde dice, sabes, solía manejar tanques y armas muy caras y ahora ni siquiera puedo trabajar como un carista. sí, Y esa película realmente retrata a un soldado que regresa de Vietnam, lo cual, ya sabes, en aquel entonces, creo que los años 80 todavía estaba en discusión. sí. Y aquí, como en mi país, todavía tenemos guerrilla y mucha guerra. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser desechable? Quiero decir, ¿cuánto puede valer la pena si eres desechable, si solo eres un número? Sí. Y realmente es seductor, ¿verdad? En que, ya sabes, el joven enojado, tal vez patriótico, quiere ir y hacerlo y luego descubre que la realidad de ello no es, ya sabes, películas de Clint Eastwood o películas de la Segunda Guerra Mundial. Películas, ¿verdad? No es tan heroico. Hay mucho maltrato que ocurre y manipulación. Y luego, incluso cuando termina, no termina, ¿verdad? Por las cicatrices que se quedan con nosotros, ya sabes, en forma de PTSD, ¿verdad? Sí, No sé. Personalmente estoy en contra de la próxima guerra, incluso antes de que suceda. No puedo, hay sí. muy pocas que sean justificables, ¿no sabes? Sí, estoy de acuerdo. Y hay tantas cosas en el mundo como en términos de economía y élites que, ya sabes, una guerra justificable es demasiado complicada. Sí, Y creo que el siglo XX, creo, es el siglo con el mayor derramamiento de sangre en la historia humana. tiene que ser. Sí. Sí, sí, Quiero dar un reconocimiento a los OGs Black Sabbath con una de las mejores canciones contra la guerra de todos los tiempos, War Pigs. Realmente se mantiene vigente. absolutamente, absolutamente. Y creo que sí ayuda a meditar sobre, ya sabes, creo que la dignidad humana mucho para mí.
como en la canción de One, creo que hay una conversación entre el sacerdote y el capitán, creo, y uno de ellos dice, es un producto tuyo, no mío. Ajá. Y el soldado está ahí, a nadie le importa. Ya sabes, a veces incluso el adicto, o cuando estás deprimido, te das cuenta de que a nadie le importa, estás solo. Sí, Y creo que eso es muy duro, suena como trampas en sus ojos, ¿sabes? sí. Sabes, es curioso mencionar ahí One, y estoy pensando en particular en el video. Y cuando finalmente hicieron un video, realmente lo hicieron bien con One. Quiero decir, eso fue una obra de arte, que... Sí. Y algunos de los diálogos de la película Johnny Got His Gun que se intercalaron con eso, Ajá. simplemente increíble. Bueno, Bill, estoy muy agradecido de estar contigo, ha sido fascinante. Creo que hay mucho de qué conversar, de qué hablar sobre esto. Solo animo a nuestra gente, a nuestra audiencia, a conseguir el libro. Hay uno que todos pueden conocer, amazon.com. Puedes encontrar prácticamente cualquier libro ahí mismo. Gracias, Anderson. Ha sido una gran conversación y estoy muy agradecido por la oportunidad de conectar con tu audiencia. Es increíble ver el libro publicado, traducido al español y como dije antes, estoy muy contento de escuchar a cualquiera a través de correo electrónico o Twitter. Si has tenido la oportunidad de leer alguna parte del libro o simplemente escuchar esta conversación, siempre es un placer conectar con otros fans de Metallica. Así que llegamos al final de este episodio. Gracias a todos por ver. Asegúrate de suscribirte, asegúrate de seguir al Dr. Irwin y asegúrate de comprar el libro The Meaning of Metallica, Write the Lyrics. Gracias por ver y realmente espero que esto haya sido una buena introducción a Metallica y la filosofía, el significado de las letras. Y tal vez puedas ver una nueva perspectiva de esta banda, de esta música. Tal vez has sido influenciado por ellos, has sido un fan y solo sigue y piensa en las letras. Escribe las letras. Soy Anderson y nos vemos pronto.